Ok. Bueno, damas y caballeros, vamos a empezar con la última parte de instrumentación, que son los elementos finales de control. Bien. Para beneficio de todos ustedes, absolutamente para nada beneficio mío, me puse a buscar todos los videos de las válvulas, así les queda claro cuál es cuál y cuál es la diferencia, y después no se confunden la válvula de bola con la esférica y así sucesivamente, ¿sí? O la de globo. Bien. Bueno. La pregunta es, ¿verán los videos? ¿Cómo? No sé. ¿Verán los videos? No sé. Yo se los voy a mostrar ahora. Yo se los voy a mostrar para diferenciarla. Después pueden encontrar en internet a mansalva, en español, en inglés, Sí, hay mucho, hay mucho. lo que quieran, ¿sí? En la misma El tema bibliografía es tienen bastante aprovecharlos. Hay también. algunos que son interesantes. Estuve haciendo comentarios para todo lo que es dimensionamiento y cálculo y demás. Hay unos videos en inglés de Emerson, que es uno de los Sí, fabricantes, que están muy buenos. Realmente no los había visto esos antes sí. y realmente están muy buenos. Bien, lo primero que voy a hacer antes de empezar a hablar de las válvulas específicamente, como algunos de los equipos e instrumentos de los que hemos estado hablando tienen cajas y tienen conexiones eléctricas, voy a hablar primero de la seguridad de esas cajas y esas conexiones, porque obviamente en algunos casos están en atmósferas inflamables, en otros están en atmósferas agresivas, entonces necesitamos identificar a través de la nomenclatura, que habitualmente es internacional, en cuanto a la seguridad al ingreso de materiales, a la resistencia a la temperatura, al ingreso de líquidos y demás. Entonces, a eso es la primera parte. El primero con que nos vamos a encontrar es el IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, que tiene un conjunto de normas que lo que hacen es establecer la codificación IP. ¿Qué significa la codificación IP? Es la protección contra el ingreso de distintos materiales. Entonces tiene dos números, uno es para el ingreso de material sólido, el segundo es para la protección específicamente contra líquidos. Entonces, de esa manera fácilmente se puede identificar a través del código IP qué tipo de protección se tiene. Por ejemplo, ustedes deben haber visto en los celulares modernos que les viene indicada protección IP, y en algunos casos, si se han prestado atención al folleto y no solamente lo sacaron de la caja y lo usaron, les dice que la mayoría de ellos hoy en día resisten salpicadura de agua y en algunos casos la sumersión por una determinada cantidad de minutos, ¿sí? Que sería, en el caso del líquido, el IP7, ¿sí? Del segundo dígito. La mayoría de ellos resiste a material particulado, protegido por el polvo o hermético para el polvo. ¿En función de qué vamos a elegir o identificar estas condiciones? En función de la seguridad que nosotros necesitamos para mantener las condiciones de funcionamiento de los equipos. Bien, el segundo que tenemos es para las cajas de los distintos equipos, que son las cajas NEMA, que NEMA son de la Asociación de Manufacturadores Eléctricos Nacionales, digamos, por hacer la traducción rápidamente, que son las cajas que contienen las conexiones. Aquí tienen simplemente un resumen de lo que plantean específicamente las condiciones en función del grado de protección. En este caso es un número y una letra, y en función de ese número y una letra les dice contra qué resisten esas cajas. Por ejemplo, si vamos a tener un contacto incidental con el equipo, lluvia, nieve, agua, nieve, polvo depositado por el viento, regado, no podemos usar una caja tipo 3, sino que necesitaríamos al menos una caja tipo 4, 4S, 6, 6P. Si hay agentes corrosivos, tiene que ser mínimo 4X y así sucesivamente. Entonces, esto es importante a tener en consideración
en cuanto a las cajas de las conexiones. Lo siguiente es que nos vamos a encontrar con otra clasificación, que es la del Código Eléctrico Nacional, que son las normas americanas, que hay un acuerdo entre IEC y la Unión Europea, que es la que sigue, que es muy parecida, en la cual se plantean distintas instancias. Dice, por un lado, qué es lo que resiste esa caja, y tiene que ver, por un lado, con si son gases y vapores, si es material particulado, si son fibras. Estas son las clases. La segunda parte son las divisiones, es decir, si esos gases y vapores están en condiciones normales, o si hay gases y vapores, pero se pueden dar fundamentalmente por situaciones de accidentes o problemas operacionales, o sea, la división 1 o división 2 solamente. Después tienen los grupos de sustancias, en los cuales cada letra implica un grupo de sustancia. Como pueden ver aquí tenemos material particulado, el grupo A es altamente inflamable y explosivo, les diría directamente. En el grupo B tenemos hidrógeno y equivalente en cuanto a su poder de inflamabilidad, y así sucesivamente. Y el último término es T, de cuál es la resistencia a la temperatura. Entonces, en este 4 tiene una resistencia de hasta 135 grados Celsius, ¿sí? O 273 grados Fahrenheit. La siguiente, o sea, fíjense, 2, 4, 5. En este caso, que es la que les decía, que es de IEC específicamente y la Unión Europea, que es lo que se le llama la Comisión Electrotécnica Internacional, tiene exclusivamente 3 en lugar de los 1, 2, 3, 4, 5, ¿no eran? 1, 2, 3, no, 4. Lo que pasa es que pone todas las letras. Aquí tenemos 4 elementos, y lo que hace es plantear, por un lado, el tipo de protección a partir de una letra. Fíjense, si es a prueba de fuego, evita explosiones, o si puede ser sumergido en aceite, si es encapsulado, los dispositivos que forman arcos sellados o no forman arco quedan encapsulados en ese sector, si está lleno de arena, si no es inflamable, no emite chispa. El segundo es los grupos de sustancias, es decir, aquí está obviando la división que teníamos antes, clase y división, y pasa directamente al grupo de sustancias, donde plantea, estas son las del grupo inflamable, en este caso 2A, 2B, 2C, y los rangos de temperatura, que son similares a los que estábamos viendo recién en cuanto a la resistencia de temperatura, ¿sí? Bien. Vamos ahora específicamente a los equipos, específicamente elementos finales de control. En los elementos finales de control, lo que nosotros tenemos habitualmente, o el más común de todos ellos, es las válvulas. No es el único elemento final de control, ¿sí? Cualquier cosa que modifique, regule un caudal, casi seguro se puede considerar un elemento final de control. ¿Por qué le decíamos elemento final de control? ¿Están en contacto con la variable? Modifica una de las variables, exactamente, y efectivamente lo que modifica es la variable que yo puedo controlar, ¿sí? No la que yo estoy midiendo, ¿sí? Por eso habitualmente lo que regula o modifica es un caudal. Bien, obviamente es un aparato mecánico, tiene distintas funciones, puede cortar el flujo, puede limitarlo, puede permitir el paso, puede ser regulado ese caudal, y puede tener uno o varios orificios o distintos sentidos de circulación, como por ejemplo una válvula de 3 vías, que tiene distintas alternativas. Se pueden usar tanto para regular como de elemento de corte, como elementos de seguridad. Y se puede trabajar tanto para líquidos, gases, vapores, líquidos espesos, con sólidos, todo depende de la particularidad de el líquido del proceso. Fluido, Digamos. claro. El fluido, eso quería decir fluido, no quería decir líquido. Gracias.
Los diámetros pueden ir desde pequeña parte de pulgada, proporción de pulgada, digamos, menos de 1 pulgada, hasta 30 pies o 9 metros de diámetro, ¿sí? O sea, importantísimo. Habitualmente esas grandes las podemos encontrar en la industria petrolera o de gas, específicamente por los volúmenes. La presión de trabajo puede ir desde el vacío hasta 20.000 libras por pulgada, o sea, en el equivalente a 140 megapascales. Temperaturas de trabajo desde frío, del tipo criogénico, hasta los 1500 grados Fahrenheit, 800 grados Celsius aproximadamente, y pueden ser completamente estancas o permitir fugas y escurrimientos. Ahora vamos a ver que eso depende de las características de la forma de la válvula, del sellado, del asiento y del cierre, o como se le decía históricamente, prensa estopas. Bien, aquí tenemos lo que estuvimos viendo en el código ISA de los distintos tipos de válvula, y vamos a tratar de referenciar la mayoría de estas que están aquí para ir identificándolas. Como a mí me gusta presentar clasificaciones porque me ahorra trabajo de muchas explicaciones, podemos clasificar las válvulas de distintas formas, según el objeto, ¿sí?, para el cual la queremos abrir y cerrar, variar el caudal regular, o lo que van a encontrar en todos los videos que habla de estrangulamiento, específicamente, de la corriente del fluido, el control de dirección de un fluido específicamente para cambiarle la dirección, regular la presión aguas abajo de la válvula, modificar para reducirla, proteger contra sobrepresiones o actuar en casos de emergencia, ya sea por cierre o por apertura por liberación de sobrepresiones. El método de accionamiento puede ser manual o puede ser automático de control, como les decimos habitualmente. La mayoría de las válvulas pueden ser operadas manualmente o pueden tener un accionamiento manual complementario del accionamiento de control. Esto cumple con la finalidad de hacer las pruebas y distintas verificaciones de funcionamiento, ¿sí? El tipo de accionamiento, cuando son de control, pueden ser de tipo neumático, de tipo hidráulico o de tipo eléctrico. Ahora yo les voy a mostrar a partir de imágenes cómo son las de tipo neumático, porque hay muchas todavía en el mercado, ¿sí? Y están instaladas en las plantas y se siguen vendiendo, entonces las van a encontrar. Y habitualmente dentro del ámbito de la parte eléctrica se van a encontrar las de solenoide, que se utilizan habitualmente para corte, no para regulación, o accionadas a través de motor. El tipo de movimiento del obturador, porque la válvula tiene el cuerpo, el asiento, el obturador y el vástago que tiene el obturador para hacer el cierre, puede ser de desplazamiento lineal o de desplazamiento circular o rotacional. Otras características de lo que estábamos viendo recién, algunas de las nomenclaturas, en cuanto a que pueden ser a pruebas de explosión, específicamente por el tipo de fluidos que manejan, pueden tener nivel de seguridad integral en cuanto a funcionamiento y pérdidas, y pueden tener alguna de las protecciones de cierre que estábamos hablando recién. Bien, esto es una válvula de desplazamiento lineal con todos sus elementos. Ahora, esto que está aquí abajo es la válvula. Todo esto que está aquí arriba es el método de accionamiento. Y aquí tenemos distintos elementos. Por un lado, en lo que es el cuerpo de la válvula, tenemos el cuerpo propiamente dicho, la tapa, el asiento, que va a ser el punto de cierre. Todas las válvulas en la parte externa tienen una flecha que les indica el sentido de circulación del fluido, ¿sí? De manera tal que uno tenga en claro cómo hacer la instalación. Este es el vástago, que es el que va a levantar o bajar el obturador. Habitualmente en el asiento hay un cierre o un
elemento flexible en general o por la forma del asiento para asegurar que tenga un buen sello para evitar la mayor cantidad de pérdidas posibles como resultado de la presión del fluido. Y en la parte del accionamiento, en este caso tenemos un accionamiento neumático, que es a partir de diafragma, y a esta parte es lo que le llamamos habitualmente servomotor, aunque no esté accionado por un motor, Por un motor, claro. ese es el nombre que tiene. No tiene un motor, el motor está en otro lado, que es el que impulsa el aire, pero se lo llama habitualmente servomotor. Aquí tenemos el resorte, tenemos el diafragma, ¿y qué es lo que sucede? Nosotros podemos tener dos particularidades en el accionamiento. En este caso no está indicado, pero la conexión del aire es en esta zona del diafragma. Si ingresa el aire, hace presión, esto tiene que tener aquí una salida de aire para permitir que no comprime el aire adentro del servomotor, para que baje el obturador y haga cierre. Es decir, hay una presión que se está ejerciendo en esa posición en contra del muelle o el resorte y en contra de la corriente del fluido. Lo siguiente de particular puede tener en el vástago externamente un indicador de posición para que uno externamente pueda, cuando hace el recorrido, identificar en qué posición específicamente está abierta, cerrada o en qué porcentaje. Cuando deja de actuar la presión, como resultado de la fuerza del resorte, el diafragma tiende a elevarse, ¿sí? Esto es lo que nosotros tendríamos si en esta es la posición de descanso de la válvula y el obturador permite el paso del fluido. Esto es lo que nosotros llamaríamos una válvula normalmente abierta, que quiere decir sin excitación externa, la válvula se corta el suministro de aire, se corta el suministro de corriente eléctrica que lo acciona, la válvula pasaría a la posición de abierta. Esta definición de válvula normalmente abierta o normalmente cerrada es importante tenerla en consideración cuando uno la decide comprar, para ver en qué situación nosotros la vamos a necesitar como mecanismos de seguridad en el equipo, ¿sí? O en los equipos o en las instalaciones particularmente. Hay otra forma, uno de los puntos difíciles en la mayoría de las válvulas con las pérdidas es el cierre específicamente que se da entre el vástago y la tapa de la válvula. Ese punto que habitualmente se le llama prensa estopas, y he tratado de recordar la otra forma, porque tiene otro nombre. Sí, buje, puede ser un buje o depende de dónde Depende está del tipo de ubicado. material, exactamente. Depende del tipo de material, por eso lo dejé no, porque hay 2 o 3 nombres más que se Claro. le dan particularmente a ese sello que se hace aquí en el vástago para evitar que el fluido que circula por la válvula escape por la zona entre el espacio entre el vástago y la tapa, ¿sí? Bien. En este caso tenemos una de obturación de desplazamiento circular. Fíjense que en este caso el obturador, este es el fluido, el obturador lo que va a hacer es trabajar girando. Tiene los mismos elementos, tiene el cuerpo, tiene el obturador, tiene el asiento, tiene el mecanismo, en este caso es simplemente el resorte, y la fuerza de presión está aplicada en función de este punto. Quiere decir que para que esto se cierre, si se comprime el elemento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que esto se mueva hacia esta posición, generando que gire. Ay, atrás. Que el obturador gire. Van a encontrar que muchos de estos elementos de obturador circular se usan para fluidos que son o muy densos o que pueden tener arenas dependiendo del tipo o característica del asiento, o se me hizo la laguna. No sé qué Obturador. Ya empezamos, ¿viste? Ya, empezamos con el día. Bien.
El otro punto beneficioso en este caso es que tienen menos inconvenientes en cuanto a la necesidad de las prensas estopa o los buques, tienen menos posibilidades de pérdidas específicamente y resisten en general más presión del fluido. Sin embargo, no son muy útiles para lo que es regulación en general. ¿Sí? Ya vamos a ver los distintos tipos. Fíjense, esto es lo que les decía. Cuando se tiene la válvula, fíjense, se acciona, tenemos el diafragma, lo que veíamos, tenemos en este caso que sería de diafragma simple, de accionamiento simple, porque hay una sola línea de aire. Cuando se hace la presión, baja el vástago y cierra, o sea que esta válvula sería normalmente abierta. Cuando la presión deja de ejercerse, el diafragma se eleva como resultado del resorte y la válvula se abre y circula el fluido. Esto es lo que le llamamos la válvula normalmente abierta, y en inglés van a encontrar, dice que hace falta aire para cerrar y el resorte para abrirla. Se puede tener también de diafragma de doble presión. Cuando tenemos de simple presión, tenemos que en la cámara inferior tenemos una perforación para permitir la salida y entrada del aire para que no trabaje sobre el aire comprimido en esta zona. Y cuando se trabaja con doble presión, esto es porque se tiene un ingreso superior y uno inferior, de manera tal de que sirva para equilibrar en base a las diferencias de presión. El sistema de doble acceso al diafragma se utiliza mucho para lo que es regulación, ¿sí? Bien, como la mayoría de las veces la fuerza que tiene que hacer el sistema para operar, sea de simple diafragma, de doble diafragma, pero más que nada en los de doble diafragma, se utiliza habitualmente un posicionador que se denomina, que es un elemento que lo que hace es ayudar a manejar la presión en el accionamiento de la válvula. El posicionador lo que nos permite también es externamente identificar, por un lado, en un panel la información específica de la válvula, y por otro lado las presiones en los distintos puntos de acceso, ¿sí? También puede haber en el accionamiento neumático que sean por pistón simple. La lógica es igual, lo que hace la presión y baja el émbolo es el pistón, que en este caso esta sería una válvula normalmente cerrada. ¿Por qué? Porque sin accionamiento de el aire que ingresa en este punto, la válvula permanece cerrada. Entonces ingresa el aire, vence la fuerza del resorte y eleva y abre, ¿sí? Se puede tener, este sería del pistón simple con un ingreso de aire de un solo elemento, y cuando se tiene el ingreso de aire de dos elementos no hace falta el resorte. ¿Por qué? Porque justamente el accionamiento del posicionamiento del pistón está dado por la diferencia de presión en la entrada de los dos elementos, de las dos entradas de aire. Se puede tener también un posicionador en función del nivel de esfuerzo que sea necesario hacer, y lo que tiene de bueno es que no tiene, al no tener el resorte, lo podemos trabajar y asegurar mejor. En las válvulas, estas que estamos viendo son válvulas de accionamiento lineal, ¿no? O sea, que sube-baja. Pero cuando tenemos el rotacional, por ejemplo, en una válvula de mariposa o en una válvula de bola específicamente, el accionamiento tiene que ser el giro. Y también se puede hacer neumático a partir del movimiento de las paletas y del aire que circula habitualmente en dos puntos para asegurar la apertura y el cierre, ¿sí? Entonces, en este caso está cerrada y aquí empieza a girar, que habitualmente estas son de un cuarto de vuelta, lo que se le denomina habitualmente, y aquí se ve la válvula que comienza a abrirse específicamente. Bien, y aquí tenemos una de solenoide, que seguro como están todas las partes eléctricas me van a odiar, pero una vez más lo vamos a dejar presentado. Aquí está.
Este es el accionamiento hacia la válvula específicamente. Tenemos el elemento, y ¿qué es lo que tenemos aquí? La conexión eléctrica, tenemos el resorte específicamente para asegurar el retorno o el posicionamiento de normalmente abierto o normalmente cerrado. Hay un bobinado específicamente, que es el que se excita con la conexión eléctrica, para ubicarlo en una determinada posición. Que estas habitualmente se utilizan para corte. Abren o cierran, no regulan. Eso también es importante, y la otra parte importante es que lo hacen de una manera rápida. ¿Sí? El accionamiento es muy rápido. Bien, entonces, teniendo en cuenta ya distintas características generales, cómo se las acciona, vamos a ver cuáles son los tipos de válvulas según la clasificación según el diseño del cuerpo de la válvula y en función de cómo se opera el obturador. En las de desplazamiento lineal nos vamos a encontrar habitualmente las de globo, de aguja, anular, de compuerta, de diafragma y tipo pinch. Dentro de las de globo hay varias, ya las vamos a ver. Y dentro de las válvulas de movimiento circular, que habitualmente se les da el nombre de cuarto de giro, porque con un cuarto de giro es suficiente para pasar de la posición cerrada a la posición abierta, tenemos la de bola, de mariposa y de macho particularmente. Ahora, hay dos conjuntos de válvulas extra que no tienen que ver con el cuerpo, sino según su función. Y tenemos específicamente las válvulas de retención, o que también les llamamos antirretorno, específicamente, para habilitar la circulación en un sentido y hacer el corte en el sentido opuesto, para evitar que el fluido retroceda, y las válvulas de funciones especiales, como son la de alivio y la válvula de seguridad. Las válvulas de alivio específicamente lo que hacen es abren ante una sobrepresión y vuelven, cuando baja la sobrepresión, vuelven a cerrarse. Mientras que las de seguridad directamente abren para asegurar la condición y quedan abiertas. No vuelve a la condición de cierre, ¿sí? Como anteriormente. Por las dudas, en situaciones de seguridad, cuando se tienen válvulas de alivio y válvulas de seguridad con fluidos que pueden ser inflamables, combustibles, tóxicos o cualquier otra de esas cosas, hay que asegurarse que la salida de esa válvula de alivio vaya a un recipiente y no vaya directamente a la atmósfera, porque los problemas que podemos tener son otros. ¿Sí? El caso, por ejemplo, en el que hay, perdón, el caso en el que hay justamente las dos a la vez, de seguridad y de alivio, por ejemplo, es en un equipo de laboratorio, en una autoclave. Claro, en la cual tiene una válvula que cuando comienza a elevar la presión, dejará salir el vapor hasta un cierto valor, y si ya se supera el máximo, tiene una válvula de alivio en la cual se abre, y ese también se rompe, digamos, una rotura tiene. Claro, tal cual. Una válvula de seguridad se puede asociar inclusive a un disco de ruptura, ¿sí? Solo que la función, la forma de accionamiento es diferente, nada más. Bien, aquí tenemos la válvula globo. ¿Por qué se llama globo? Por la forma del cuerpo, ¿sí? Particularmente. Y lo que importa específicamente, hay varias, hay múltiples, una de las más desarrolladas específicamente, se ha buscado a lo largo del tiempo modificar algunas de sus características. Por ejemplo, asegurar la condición de cierre y limitar la caída de presión de la entrada aguas arriba o aguas abajo, y por eso se tiene de simple asiento, de doble asiento, que disminuye la fricción y por ende la caída de presión con respecto a la de simple asiento, la de obturador equilibrado, que esto ya lo vamos a ver más adelante, pero es para cambiar la respuesta de caudal en la apertura, la que se denomina de cuerpo partido, que tiene como finalidad específicamente la facilidad de mantenimiento y desarmado del equipo,
Las de 3 vías, que son simplemente para cambiar la circulación o modificar el sentido de circulación, y las en I, que tienen que ver con el tipo de cierre y la presión ejercida sobre el vástago, que no es perpendicular, sino es inclinada. A ver, vamos a empezar. A ver si andan. Yo lo... Esto siempre me va a hacer un dolor de cabeza. No, pues la estuve probando, ¿eh? Sí, sí, obvio, más vale. Pero bueno, tenés que sumarle la recarga sobre la máquina, ¿no? También. Con todos los programas abiertos es otra cosa. Ahí está, ya sé. Es todo un tema, pobrecita, pero bueno. Vos sabés que es increíble, ¿no? No hay, nunca el equipo que tenés es suficiente. Sí, siempre Nunca. falta. Entonces, siempre te falta algo. A ver Sí, si sí. ahora... Mirá vos, no lo aparece acá. Bien. Entonces, lo vamos a hacer de la manera simple. Acá, porque acá sí aparece, ¿ves? Sí, sí. Disculpen, lo vamos a hacer así. Esta es obviamente una de simple asiento, en la cual se puede ver cómo ante el accionamiento, el levantamiento, el movimiento ascendente del vástago, permite el paso del fluido. Obviamente esta circulación es lo que condiciona la presión, la caída de presión. Y ahí tienen el cierre con el posicionamiento en el asiento del obturador. Obviamente, como veíamos hace un ratito, según el tipo de obturador será la relación de caudal, la relación caudal-apertura, caudal que permite pasar, porcentaje de apertura de la válvula, que es la última parte que vamos a ver. En este caso está planteada como manual, pero si no, tranquilamente se puede tener accionada neumáticamente, hidráulicamente o eléctricamente. ¿Para qué están recomendadas? Para accionamiento frecuente, para corte de presión positiva en gases o aire específicamente para regulación, también es muy utilizada, y cuando se acepta cierta resistencia a la circulación, que esto es lo que les decía, que genera una cierta caída de presión y tiene que ver con la forma de circulación. Lo que tiene de bueno es que tiene un muy buen cierre en general, con lo cual hay poca pérdida como resultado del asiento. La ventaja obviamente que puede trabajar con presión del fluido que es inferior, y el asiento hace, el vástago hace el asiento y contrapresión contra la presión del fluido. En base a eso está la fuerza que es necesaria aplicar. Y la desventaja es esto que les decía, la caída de presión que se genera, que suele ser ruidosa cuando se trabaja en operaciones a alta presión. ¿Y qué quiere decir ruidosa? Por el movimiento que genera dentro de la válvula del fluido, es lo que uno siente el ruido, inclusive vibración. Habitualmente son más pesadas y más grandes en tamaño que otros modelos de válvulas para el mismo material, y se las trabaja dentro de un rango muy acotado de presión, es decir, no puedo tener una válvula globo para un rango de presión, supongamos de 10 megapascales, y puedo usar la misma para 1 megapascal, ¿sí? Hay que trabajarlo particularmente. Esos son los puntos complicados. Bien. La válvula de aguja o de ángulo, habitualmente el obturador es de una forma de una aguja cónica particularmente,
lo que permite la posibilidad de hacer una buena regulación específicamente. Entonces, estas no se usan habitualmente, se pueden usar para corte y apertura, sí, pero el uso fundamental es para regulación. Puede cerrar aún a mucha presión y dependiendo del tipo de accionamiento puede tener una regulación, puede llegar a tener una regulación muy fina en cuanto a la apertura. ¿Para qué se usa? Específicamente para servicios de agua, de caldera, drenajes, y sobre todo se la suele usar cuando se tiene poco espacio y se quiere, en lugar de poner un codo, se tiene la válvula en vez del codo y a la vez se hace el accionamiento del caudal. No padece cavitación, que este es uno de los elementos que nos vamos a encontrar en toda la dinámica de los fluidos cuando tienen la posibilidad de vaporizarse o condensarse sucesivamente. ¿Por qué? Porque genera baja turbulencia y eso nos facilita el trabajo y el mantenimiento del equipo, sobre todo el del asiento. Tiene muy baja erosión en la parte del asiento, con lo cual no genera una gran caída de presión como resultado de la presencia del obturador. Desventaja. No siempre es fácil o seleccionable para fluidos que tienen residuos, arena y ese tipo de materiales, porque pueden llegar a dañar el asiento, ¿sí? Entonces, es muy buena para fluidos que tienen gases disueltos, pero no necesariamente para aquellos que tengan sólidos en suspensión. A ver si esta funciona. Sí. Las válvulas de aguja juegan un papel importante en la regulación de la cantidad de una sustancia liberada por el flujo, la presión y la dirección. Estas válvulas también tienen la capacidad de cortar el flujo por completo. Se parecen a las válvulas de globo en la función y en el diseño, excepto que las de aguja tienen una punta en vez de un disco en el extremo del vástago. Una válvula de aguja tiene un orificio relativamente pequeño con un asiento cónico de largo, y un émbolo en forma de aguja en el extremo de un tornillo, que se ajusta exactamente al asiento. A medida que el tornillo se gira y el émbolo es retraído, el flujo entre el asiento y el émbolo es posible. Sin embargo, hasta que el émbolo se retrae por completo, el flujo se impide de manera significativa. Dado que lleva muchas vueltas la rosca para retraer el émbolo, la regulación de la velocidad se la puede hacer con gran precisión. La válvula de aguja tiene 8 partes principales, las cuales son el cuerpo, vástago, punta del vástago, empaque del vástago, tuerca del empaque, es empaquetadura, manija, tuerca para montaje en panel. Bien. Prensa estopa o empaquetadura. Ese era el otro término que había estado tratando de acordar. Bien. La siguiente que tenemos de accionamiento según el diseño del cuerpo es la que se denomina anular. Específicamente es de desplazamiento lineal. Sirve para apertura, cierre y regulación, habitualmente no solamente de regulación de caudal, sino también de presión. Sirve para usos intensivos, frecuentes, y se puede trabajar grandes volúmenes de fluido. Donde se lo utiliza fundamentalmente en represas, en zonas donde hay mucho volumen de fluido, mucho caudal volumétrico para trabajar. Tienen un muy buen cierre, el diseño es relativamente sencillo y por ende es robusto para su resistencia a mantenimiento, generan poca caída de presión. El problema, como todo tiene que tener algún problema, es que son costosas, ¿sí?
Lo que tienen de bueno es que se mueven en la dirección del flujo para cerrarlo o abrirlo. Claro. Y tiene que tener una reducción bastante considerable para, o sea, para que tenga Afuera, fuerza. sí. Claro. Pero este punto es el determinante en cuanto al cierre y a la particularidad de estanqueidad, facilitando específicamente el movimiento. Y que los prensa-estopas y demás no son prácticamente necesarios porque el tema es el traslado del movimiento, que esa es la otra parte positiva. Claro. Están re buenos los videos, está bárbaro. Sí, sí. No, en serio, sí. Te has esmerado mucho en la búsqueda para que sea muy fácil de ver el funcionamiento. Sí. Me ha llevado bastante tiempo, pero también me he divertido viéndolos, así que... Este es otro de los puntos que justamente por el diseño de la válvula no sufre cavitación, ¿sí? Que es el problema de la cavitación en las válvulas es que daña los asientos y daña los obturadores. Entonces eso genera fallas en la regulación del caudal y por ende en el cierre también, ¿no? Todas esas cosas influyen sensiblemente. Acá tienen de distintos tipos de actuadores. Bien. Con distintos obturadores también, en cuanto a distintas características para la circulación del fluido, o sea que como pueden ver, variabilidad hay. Bien. La siguiente, que es otra de las más usadas, o muy usadas, es la que se denomina decompuerta. La decompuerta lo que hace simplemente tiene un elemento que interfiere en la circulación, que al girar abre completamente la circulación del fluido sin generar obstrucciones. Se puede usar habitualmente para apertura y cierre. Lo que tiene es cuando está abierta completamente, tiene una baja caída de presión, porque prácticamente está abierta al 100%. Obviamente se necesita externamente la indicación del posicionador para saber si está completamente abierta o completamente cerrada. La ventaja es que es económica dentro de todo. El funcionamiento y el accionamiento es simple. Aquí tienen el ejemplo del prensa-estopa, particularmente, ahora se me borró recién como dijimos. Empaquetadura. Eso, Vamos, gracias. ahí está, eso iba a decir que alguien lo diga. O sea que tiene otro nombre, además de empaquetadura, tiene otro sinónimo que se utiliza también. Bien, la desventaja es que no sirve para regular, ¿sí? Abre o cierra específicamente. ¿Cuál es el problema? Es en ese proceso de apertura y de cierre no son relativamente rápidas de accionamiento, por lo cual se puede generar vibraciones. Se pueden generar algunas pérdidas, particularmente en el cierre. A ver si esta funciona de esta forma. No, esta la vamos a tener que hacer funcionar de la otra. Ahí está. Se sigue viendo la presentación, ¿no? Sí, sí. Ven, cuando está completamente abierta, no presenta interferencia en la circulación, pero en la parte, a medida que se va abriendo, eso puede generar vibraciones. La otra de compuerta que van a encontrar es una de giro. Bien. La siguiente, que es re interesante y divertida, digamos, es la que se conoce como de diafragma o Sanders.
Saunders, específicamente qué particularidad tiene, que esto es lo buenísimo, es no tiene ninguno de los elementos de accionamiento posibilidad de contacto con el fluido. Entonces, el obturador hace las veces de una membrana flexible que cierra sobre el asiento, generando un excelentísimo cierre, sin posibilidad que el fluido vaya hacia la zona de la tapa de la válvula y por ende la posibilidad de pérdidas en ese punto. Por esta particularidad del elemento flexible y de cierre, tiene muy pocas pérdidas, ¿sí? Y se puede utilizar cuando se tienen bajas presiones de trabajo. Un tema particular por esto del cierre y que no contamine el resto de la válvula, ni tiene posibilidades de pérdida y demás, es que se puede utilizar para fluidos corrosivos, radioactivos o con sólidos en suspensión, ¿sí? Que estos son puntos importantes. A ver. Mirá. Los videos viejos. Los voy a tener que cargar de nuevo. Ven que existe un cierre completo, este es el obturador y diafragma, ¿sí? De cierre. No tiene en esta zona ninguna posibilidad, salvo que se perfora el diafragma, con lo cual habría que reparar la válvula, ¿no? No hay forma de que tome contacto en esta zona, por ende no hay contacto con los materiales. Y el cierre es tan bueno, porque el diafragma es flexible, sobre la base del asiento, que obviamente está preparado para no romper el diafragma flexible, y asegurar el cierre, aún con sólidos en suspensión. Bien. La siguiente es la pinch o de compresión, que, digamos, el de diafragma vieron que es el diafragma flexible con un elemento externo que lo empuja. En la pinch lo que tenemos se cierra específicamente de dos partes. Tanto, digamos, el obturador como el asiento son parte del elemento flexible. Se utiliza para apertura, corte y regulación. Se utiliza también, al igual que la pinch, para lo que son fluidos que pueden ser pastosos o con sólidos en suspensión, o fluidos contaminados o efluentes. Tiene la posibilidad de que evita, igual que el anterior, el contacto con los materiales, y por ende tiene menos posibilidades de pérdida y de pérdidas hacia el exterior. En general son económicas, dan una baja caída de presión y tienen un rango de trabajo bastante amplio, dentro de los cuales pueden regular los caudales. El problema es que está limitada para trabajar a presiones relativamente bajas, ¿sí? A ver. Este funciona. Este es uno de los nuevos. ¿Por qué no funciona? No, porque quedó muy abajo la imagen. Fíjense, eso es el obturador y el asiento. A la vez, el mismo material, entonces es como si tuviera una manguera que la aprieto. ¿Sí? Y si eso puede ser accionado a través de presión, genera un cierre sin rozamiento y por ende con menos posibilidades de ruptura o rotura. De nuevo, como en la pinch, la posibilidad de que el fluido ingrese a la zona del cierre de la válvula, fuera de la válvula propiamente dicha, es muy baja, salvo que tenga una rotura específicamente. Bien, y aquí pasamos a las de diseño de cuarto de giro de accionamiento circular. La primera y la más tradicional, y que ustedes deben tener en su casa habitualmente en las redes de agua hoy en día, es la de bola o esférica, que es distinta de la de globo.
¿sí? En este caso, el obturador es una esfera que está perforada internamente en el mismo diámetro de la cañería y hace apertura y cierre específicamente en función de la posición. Fíjense, aquí está encerrada específicamente y aquí orificio para el paso del fluido. En este caso está abierta y tenemos la circulación. Habitualmente tenemos tres modelos más usuales: la segmentada, la full y la que se le denomina V-Torch, que acciona como la que veíamos al principio en la parte de circular, porque estas otras giran de esta manera. ¿Para qué son recomendadas? Habitualmente no se recomiendan para regulación de caudal, sí son aptas para apertura y cierre rápido, se utilizan, dado el tipo del obturador, pueden resistir temperaturas siempre y cuando el material del obturador lo resista, particularmente por la dilatación del metal. Cuando están completamente abiertas tienen muy baja, como toda válvula que permite la apertura total de la cañería, tiene muy baja caída de presión, con lo cual es importante, pero justamente por esa misma característica se puede erosionar el asiento cuando se tiene fluidos que tengan materiales abrasivos, ¿sí? Que tengan arena o que tengan material en suspensión. A ver. ¿Por qué será que yo lo pruebo y sale y después cuando lo quiero pasar hace lo que tiene ganas? Esto es el obturador, ¿sí? Y si bien acá está manejada manualmente, por lo que vimos cómo se hacía al principio el accionamiento neumático, lo que tiene es una especie de mariposa arriba para hacer el giro específicamente. Obviamente el problema de la erosión se da en esta zona con material, y eso implica que pierde con características de cierre, ¿no? De hermeticidad, y por ende tiene la posibilidad de no cerrar completamente y tener lo que se le llama pérdida. Habitualmente se le dice que el obturador llora. Es muy gracioso, pero es la jerga, digamos. La jerga, sí. Sí. Si no, les dicen el leaking. La válvula tiene leaking, dice Claro. que está goteando. Son las distintas formas. Bien. En la siguiente, que es también muy común, específicamente, fundamentalmente, se puede utilizar para apertura, para cierre, para regulación sin problema, y para accionamiento frecuente, es la de mariposa. Se tienen distintas formas en función de si puede ir en un sentido o en otro, si está alineada con el eje vertical o horizontal, o si tiene una posición excéntrica. Inclusive van a ver que hay algunas en las de seguridad que lo que hacen es, se doblan, en lugar de abrirse directamente y ponerse perpendicular al flujo, simplemente se abre como dos alas de mariposa. Se utiliza mucho cuando se quiere hacer un corte de presión de gases y de líquidos. Cuando está completamente abierto tiene una baja pérdida de presión. En general no son costosas, ocupan muy poco espacio y ocupan muy poco peso, por ende requieren poco material respecto a una válvula globo, particularmente. Puede trabajar en un gran rango de caudales y para una variedad de presiones, y por el tipo de cierre tiene la posibilidad de trabajar en fluidos que tienen sólidos en suspensión. Vamos a hacer la metodología.
Fíjense el espacio que ocupa, ¿no? O sea, en cuanto a la instalación necesaria, el espacio para la instalación es mínimo. A ver si la parte de la actuadora ocupa más espacio que la válvula, que el cuerpo de la válvula en Claro, sí. sí, Entonces a uno ver, ve en la foto del fabricante, se ve la parte del cuerpo y claro, el miren esto. enorme, claro, ahí está, Esto, ahí se ve claramente. esta es la válvula. Esto es la válvula. Todo esto es el actuador. Y todo esto Claro, es el posicionador. O sea que claro, uno ve tamaño aparato y en realidad lo único que está usando es esto que prácticamente tiene el tamaño de la cañería. O sea, es exacto. impresionante. Pero, ¿por qué les muestro las imágenes? Para que cuando lo vean en planta puedan identificarlo por lo menos por la forma, ¿sí? De los equipos o de los elementos que están presentes. Bien, la válvula macho o plug, como se la conoce habitualmente, sirve fundamentalmente como apertura-cierre y es una variación de la que veíamos recién de la esférica, pero el obturador no es esférico, sino es cónico truncado. Específicamente, tiene la apertura completa, que es esto que vemos aquí específicamente, que es cuando se abre, permite el paso de todo la apertura completa del caudal, generando una baja caída de presión en general. Se pueden utilizar para operación frecuente, y también se suelen utilizar para canalizar los fluidos y desviarlos en distintas direcciones, aprovechando esa condición. Este tampoco. Me siento frustrada, muy frustrada. No, ustedes ríanse, pero... Para Bueno, mí a vos te sí, escucho sí, reírte, a los alumnos no, pero me imagino que se deben estar divirtiendo con esto. sí. Para mí es el Zoom que no te deja. Puede ser porque está toda la codificación y todo. Fíjense que lo levanta y lo gira, que esa es la forma de asegurar el cierre. No es simplemente el giro como la de bola. ¿Ven la condición? Ese es un punto importante. Esto que vieron ahí, el líquido, es para drenar el líquido remanente. Claro. Por ende, sí, ahí está el vaciado exactamente lo que quiere en el borde del asiento. Y ahí tienen, bueno, el despiece para la limpieza. O sea que en esta seguro que vamos a poder encontrar pérdida, y por ende un líquido que sea tóxico o inflamable no lo vamos a poder, no vamos a poder usar este tipo de válvula, porque tenemos la posibilidad de que exude ese líquido remanente que queda en la base del vástago, ¿sí? En la base del obturador, disculpen. Bien, en las de retención, que decimos que el objetivo de las válvulas de retención es específicamente permitir la circulación del fluido en un sentido, tienen algunos elementos particulares. Esta forma particular se llama de pico de pato, que se mantiene cerrada mientras no hay circulación. Eso permite que si estamos trabajando con líquidos, por ejemplo, en cloacas, eso no permitiría la salida de los vapores o los gases, y por ende solamente cuando hace presión el fluido abre, y cuando deja de haber presión el fluido cierra, ¿sí? Impidiendo que cualquier otro líquido venga en el sentido opuesto, ¿sí? Obviamente se utilizan fundamentalmente para desagües y para lo que es efluentes. Ya aclaré lo de los olores y del sentido opuesto. De esa no tiene mucho sentido que les muestre un video.
La otra de retención son las que se denominan de disco oblicuo, o sea, el disco se abre de esta forma. Entonces, cuando el líquido viene circulando, hace presión, lo levanta, circula, cuando deja de circular el fluido, deja de hacer presión, cierra, y cualquier líquido que vuelva, lo que va a hacer es mejorar el cierre específicamente sobre el asiento, y de esa manera no va a ingresar el fluido a la cañería. Cuando vuelva a haber presión del fluido aquí, esto se volverá a abrir y pasará. Se usa tanto para gases como para líquidos, es muy versátil. Se suele utilizar también para proteger las bombas, para que las cañerías de circulación de las bombas no queden en vacío, ¿sí? Para no tener que hacer nuevamente el cebado. Cebado de la bomba. Sí. Exactamente. Y en general tienen una pérdida de carga baja. El tema es que tenemos que regular el resorte de la tapa, ese disco, o del obturador, en este caso, en función de la presión de circulación del fluido, porque si el resorte está para una presión mayor de la que circula el fluido, vamos a tener un problema a la inversa, Claro. que no va a permitir la apertura. El único problema es que no es... ¿Cómo? No, que no va a abrir. Ese es el tema. Bien. No va a abrir, y queda ahí haciendo presión y genera un esfuerzo en la bomba o en los medios de impulsión que estén aguas abajo. Hay otros tipos de pistón de disco dual, de pistón de stop, pero esta es un caso particular, que es la de disco dual. Bueno, en mi presentación andaba bárbaro. Es muy frustrante. Igual están muy buenos los videos, así que vale la pena verlos así, aunque sea. ¿Ven? Esta es la que les decía que parecía una de mariposa, que no sirve obviamente para regular, sirve simplemente para abrir, pero lo que hace es asegurar la circulación con la menor caída de presión posible, pero ante tener el retorno, hace cierre justamente gracias al fluido en contracorriente. Bueno, creo que acá se acabaron los videos. Bien, lo que les decía, las válvulas de alivio, que lo que permiten es la actuación ante sobrepresión del sistema, se regulan en función de la presión máxima dentro de la cual se quiere trabajar, que es una presión de seguridad, no es la máxima presión que puede soportar el equipo, ¿sí? Hagamos esa aclaración. Habitualmente son presiones de seguridad de operación, ¿sí? No presiones máximas de resistencia del equipo o de la instalación. Y tiene la posibilidad de ir haciendo una apertura gradual y permitir la salida hasta tanto se baje, por ejemplo, la presión interna y cierren. Por eso el resorte está afuera, ¿sí? Porque lo que se debe vencer es el cierre para que esto se abra, permita la salida, y luego se cierra nuevamente por la misma presión. Y las válvulas de seguridad, que es de apertura rápida y completa, y es a vaciado. Exclusivamente lo que tienen es un contrapeso sobre el cual deben hacer el ejercicio, están normalmente cerradas, con la presión, hacen presión hacia arriba, supera la presión del contrapeso y corta el límite. Entonces directamente mantiene abierto y es hasta vaciarse. ¿Sí? Entonces esas son las consideraciones, por ejemplo, lo que les decía, si es un material tóxico, peligroso, inflamable, hay que tener cuidado de a dónde se lo dirige, porque habitualmente no se pueden enviar a la atmósfera directamente. Y como es distinto el dimensionamiento del volumen que voy a dirigir en una válvula de alivio que en una válvula de seguridad, ¿sí? Por eso la aclaración. Bien, ahora vamos a analizar cómo se haríamos el modelado matemático de una válvula
en este caso de desplazamiento vertical, de bola accionada por diafragma, ¿sí? Pero el concepto es válido para todos, y vamos a hacer el modelado como lo hemos hecho en dinámica de procesos, específicamente en este caso a partir de un balance de fuerzas, ¿sí? Nosotros tenemos por un lado una presión que se está ejerciendo, que esa presión por el área es la fuerza que se está ejerciendo sobre el resorte para hacer el cierre de la válvula. Por otro lado, tenemos una fuerza que se le opone a esa presión, a la fuerza ejercida por la presión del aire, que es el resultado del desplazamiento del resorte por el constante de Hooke, que es específicamente la de flexibilización del resorte, que es una constante propia del resorte. Y a su vez tenemos una fuerza que está asociada a la fricción del obturador, que tiene que ver con un coeficiente por la velocidad de movimiento de ese obturador. Entonces, en esta situación, nosotros tenemos lo que está planteado aquí, que es la fuerza ejercida por la presión del aire, el área del diafragma, la fuerza opuesta específicamente por el resorte, y tenemos la fricción. Esas son las tres específicamente que están en movimiento. Si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, específicamente para la relación, tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, nosotros lo que podemos relacionar en este balance de fuerzas es que todas estas fuerzas que están en equilibrio tienen que ser igual a la fuerza ejercida en relación a la masa del obturador y a la aceleración que ha tenido ese obturador. Aquí tenemos la masa por la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces, que sería la aceleración, y este factor GC es un factor que algunos diseñadores lo utilizan como factor de conversión masa en fuerza para asociarlo, aunque todo este término implica fuerza, es un coeficiente que suelen representarlo como un cálculo de relación exactamente igual. Yo lo he puesto simplemente porque en la bibliografía lo consideran, ¿sí? Pero a los efectos del cálculo que vamos a hacer es un número, un valor, ¿sí? Que después nos va a dar un valor constante. Lo que nosotros queremos ver específicamente o relacionar es la posición específicamente con o la presión o con el caudal específicamente que está pasando. Como nosotros estamos trabajando en este caso en base a la fuerza ejercida por la presión del aire, vamos a hacer la relación de relacionar la presión con respecto a la posición que sería la variable X. Simplemente dividiendo en esta ecuación todo por K y específicamente reordenando para dejar todos los términos en X de un lado y del otro lado el término en P. ¿Por qué? Porque a partir de la presión que nosotros ejerzamos va a ser el posicionamiento que va a tener el vástago, ¿sí? Va a ser la apertura. Entonces vamos a hacer esa relación, nos quedaría de esta manera. Si nosotros vemos esto, aquí tenemos un término que es constante por la derivada segunda con respecto al tiempo, un término que es constante, el coeficiente de fricción sobre el coeficiente de Hooke, por la velocidad, más la variable. Esto es un sistema de segundo orden. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, como sistema de segundo orden, usando lo que hemos visto en dinámica de procesos, podemos asociar este término a lo que sería omega n cuadrado, este término a lo que sería 2 zeta omega n, y este tiene el coeficiente 1. Y le vamos a llamar simplemente por comodidad a esta relación área sobre el coeficiente de amortiguación de Hooke, específicamente de tensión del amortiguador del resorte KB, ¿sí?
y el resto es la presión. Nos queda entonces ese sistema de segundo orden. ¿Se les había ocurrido que la válvula podía ser algo tan complicado como un sistema de segundo orden? La verdad que no, profe. Bien, esta es la realidad del funcionamiento, ¿sí? Ahora, ¿podemos hacer simplificaciones? Sí, podemos hacer simplificaciones. Lo primero que vamos a hacer, si nosotros transformamos, específicamente nos queda de esta forma el sistema, en base a los parámetros de la ecuación canónica. Si los representamos nuevamente con los valores de las constantes, nosotros tenemos aquí que puede suceder que si la masa es mucho más grande que el denominador, la masa del obturador específicamente, ¿qué es lo que vamos a tener específicamente ahí? Que ese término va a tender si la masa es más chica que todo este término, ¿qué es lo que va a suceder? Que ese término va a tender a cero. ¿O no? Va a ser un número tan pequeño, lo puse al revés. Porque si el denominador es tan grande con respecto a la masa del obturador, lo puse al revés. Bien, tiende a cero. Sí, está bien, tiende a cero ese término y queda de primer orden. Está bien. Y nos queda exactamente un sistema de primer orden. De esa manera quedaría representado de esta manera como un sistema de primer orden. Y si la dinámica de la válvula, o sea, el funcionamiento de la válvula en relación al proceso específicamente dentro del cual se encuentra controlada, habitualmente se dice que ni siquiera es un sistema de primer orden, sino que es un sistema con una ganancia constante o estática. Es decir, que directamente el funcionamiento del sistema de primer orden no es lo determinante, sino que lo que importa es la relación entre el área del diafragma de accionamiento con respecto al coeficiente de flexibilidad de Hooke del sistema de accionamiento. Entonces se dice que la relación salida sobre entrada es igual al KB, pero esto es válido solamente para válvulas pequeñas y medianas. ¿Por qué? Porque en esas condiciones vamos a tener que este término realmente se va a hacer cero, o muy pequeño. De lo contrario, en las válvulas grandes ya este término no va a ser cero. ¿Quedó claro eso? Profe, una consulta. ¿A qué tamaños o rango de diámetro denomina pequeña o mediana? Bien, si tenemos por arriba de 50, 40, 50 pulgadas. Perfecto. Eso ya es grande. Bien, muchas gracias, profe. No, por nada. Bien, ahora vamos al segundo concepto específicamente, que es cómo relacionamos el caudal con la diferencia de presión, que es el otro tema que nos interesa en las válvulas. Entonces, para hacerlo simple, la mayoría de las veces consideramos que lo que tenemos mientras está funcionando el sistema con la válvula abierta y condiciones de operación estabilizadas, decimos que tenemos un flujo laminar, es decir, no tenemos demasiadas contrapresiones como resultado del flujo turbulento, es decir, tenemos un número de Reynolds en el fluido bajo, ¿sí? Entonces, en ese caso podemos hablar de que el caudal específicamente que va a circular por la válvula es igual a una función de X, que es la función de la respuesta en cómo va a accionar en función de la apertura de la válvula, cuánto caudal va a dejar pasar, un coeficiente que depende del tamaño de la válvula, y multiplicado por la raíz cuadrada de la variación de presión entre la entrada y la salida, dividida la gravedad específica del fluido que se está trabajando. ¿Qué se entiende por gravedad específica? En realidad el término es confuso, porque en realidad es la densidad relativa del fluido que se está trabajando con respecto al agua, ¿sí?
entonces es un número adimensional. Eso es para tenerlo en cuenta. Porque todos los CB, esos coeficientes específicos de la válvula, están calculados para agua. Y por eso se necesita tener esta gravedad específica para el fluido en relación al agua. Esto es lo que les decía acá, que el CB se define en galones americanos de agua por minuto que fluye por una válvula que tiene una caída de presión de un psi. O sea, ¿en qué lo vamos a encontrar al CB? ¿En Simela o en sistema inglés? Sistema inglés, si es PSI, es sistema inglés, no hay vuelta, ¿eh? Así que tengan, lo que vieron conmigo en primer año, lo van a volver a ver ahora porque lo necesitan de nuevo. Entonces, un ejemplo es que una válvula que tiene un CB de 25, ¿sí?, quiere decir que pasan 25 galones por minuto de agua con una caída de presión de un psi, ¿sí? El CB lo vamos a encontrar en el catálogo de las válvulas y es variable según el tipo de válvula y según el tamaño de la válvula. La función esa que estábamos diciendo, ¿sí?, esta de acá, porque ya vimos que es el CB, ya vimos que es la variación de presión, ya vimos la gravedad específica, nos queda ver esta función bendita, cómo se relaciona en el sistema. Y en realidad depende de la forma del obturador. Dependiendo de la forma del obturador, vamos a tener la posibilidad de que la respuesta del caudal sea asociada a esta función específicamente, que es la relación de apertura y forma del obturador. Entonces esa función del caudal puede tener una relación lineal en función al caudal y el porcentaje de apertura. En ese caso este f de x es igual a x, simplemente. Puede ser cuadrática, fíjense, acá está la diferencia, si es lineal, si es cuadrática, en ese caso tenemos que la función es igual a la raíz de x, que es isoporcentual, o a igual porcentaje. En ese caso tenemos que la función es igual a un alfa, que es un coeficiente, elevado a un x menos 1. Este coeficiente es un coeficiente dado por el fabricante, que está realizado por ensayos para verificación específicamente, y en este caso tenemos este tipo de forma aproximada, y podemos tener una relación hiperbólica, en el cual tendríamos de nuevo alfa menos 1 por x, de nuevo el alfa es el coeficiente característico dado por el fabricante que responde a la respuesta de ese caudal, o podríamos tener de apertura rápida, ¿sí? Simplemente apertura rápida es la forma de cierre. Eso nos da como respuesta distintas relaciones entre el caudal y la apertura. Esto que tenemos aquí está en valores proporcionales. Normalizado, claro, o sea, es como dividir. Del mínimo valor al máximo. Exactamente, es como si dijera del 0 al 100%, solo que está como fracción unitaria. Y aquí lo mismo tenemos en la apertura de la válvula del 0 al 100%, solo que está como fracción, ¿sí? Específicamente. Entonces tenemos, fíjense, la respuesta lineal del caudal, lo que estamos viendo es la azul. Es decir, tenemos un aumento proporcional del caudal en función del mismo aumento proporcional de la apertura de la válvula. La que se denomina isoporcentual, que tiene vamos a la cuadrática primero, así vamos. Fíjense, quiere decir que la función del caudal es la raíz cuadrada de x. Y fíjense, quiere decir que al principio, ante pequeñas variaciones de la apertura, tiene una gran modificación del caudal, ¿sí? Y luego aparenta ser lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero trabajar en regulación con una válvula que responde en una función de respuesta de circulación del fluido cuadrática, no la voy a usar para regular en esta primera parte.
porque voy a tener problemas, porque con pequeños valores tengo grandes variaciones del caudal, entonces me conviene trabajarlas desde la zona de linealidad, ¿se entiende? Para eso sirven estas curvas, ¿sí? La de ISO porcentual, fíjense, particularmente la amarilla, que les dice con un alfa de 10, quiere decir, yo primero no empiezo de 0, ¿sí? O sea, cuando abro, ya abro y tengo un porcentaje del 10% del fluido que ya está pasando específicamente, y por ende, ¿dónde la voy a usar? De nuevo, si la necesito para regulación, la voy a tratar de usar en una zona de linealidad o en otra zona de linealidad. Fíjense qué particularidad. Si quiero yo ser muy ajustado en los valores, tengo aquí que grandes variaciones me generan, de la apertura, me generan pequeñas variaciones del caudal. Y aquí tengo una proporción diferente. Tengo que con pequeñas variaciones, estoy teniendo de la apertura, tengo grandes variaciones del caudal. Por ende, debo identificar dónde la quiero usar específicamente en función de los valores de regulación. Obviamente, de igual porcentaje actual, si el alfa es diferente, lo tenemos aquí planteado, ¿sí? En este caso, fíjense, ¿dónde la usaría? De nuevo, si yo estoy trabajando con algo muy pequeño, valores muy pequeños de caudal, entonces sí trabajaría aquí. Pero si yo necesito regular en valores más altos, voy a trabajar en esta parte lineal, ¿sí? Que tengo una mayor variación. Y en las hiperbólicas, específicamente tenemos la verde y la celeste para distintos valores de alfa. ¿Dónde me convendría usarlas? ¿En los mínimos valores de apertura o prácticamente en los más altos? ¿O directamente usarlas para apertura y cierre? ¿Se entiende? ¿Para qué sirve esto? O sea, no me servirían para regular caudal esto. Las hiperbólicas es muy difícil que regulen caudal. ¿Es posible regularlo? Sí, pero en una franja muy pequeña. Sí, que voy a ir desde el 80 al 90%, 70, 90%. No más de eso, porque me va a generar problemas. Entonces directamente prefiero no usarlas para regulación. ¿Se entiende? O sea que no solo elijo la válvula por su forma y su forma de accionamiento, sino también por la respuesta del obturador ante las variaciones de caudal. ¿Sí? Bien. Acá tienen un resumen, ¿sí? De lo que uno habla con las características de caudal de apertura rápida o de tipo lineal o ISO porcentual o la parabólica modificada, que en la de apertura rápida la ganancia, el KB es muy alto a bajas aperturas de carrera y por encima del 60% del recorrido, o sea, del punto 0,6. A medida que aumenta el caudal, resulta cada vez más inadecuada específicamente para las aplicaciones de regulación. ¿Qué otra cosa? Y por eso es que se usan habitualmente para apertura y cierre y no para regulación. En las de tipo lineal, lo que se tiene de interesante en las lineales son estas, ¿sí? Lo que estén los más, nunca son perfectamente lineales, vamos a hacer la aclaración, pero de todas maneras, tiene una ganancia constante a lo largo de toda la carrera, es lo ideal, y sobre todo para lo que es regulación, y las de tipo ISO porcentual, que es lo que estábamos viendo, específicamente, ¿sí? Acá la amarilla o la violeta, específicamente, producen ganancias crecientes, es baja al principio, pero aumenta al final, y por ende habrá que ver dónde nosotros necesitamos la operación de la válvula y con qué rango de valores. Entonces muchas veces vamos a tener, si la vamos en la primera parte, porque necesitamos regulación muy fina,
vamos a tener una válvula grande para el caudal que nosotros queremos trabajar efectivamente, ¿sí? Y eso es lo que hay que tener en consideración cuando uno hace la inversión. La otra caracterización que tenemos es lo que se denomina caudal inherente y la válvula se define como